El chile serrano, Capsium annum L, también como su nombre científico, es una planta originaria de México, específicamente de los estados de Puebla e Hidalgo. Se caracteriza por ser de crecimiento rápido y resistente a cambios climáticos. La planta de chile serrano alcanza a medir entre 50 y 150 centímetros. Es caracterizada por tener brotes de hojas planas, ovoides, alargadas y de una tonalidad verde oscura. Cultivado en zonas de la sierra, de lo cual proviene su nombre serrano, México a nivel mundial se encuentra entre el segundo y cuarto lugar de productores de chile verde. A finales del 2023 se alcanzó una producción de 3 millones de toneladas con exportaciones a 47 países. El consumo nacional per cápita es de 15.7 kilogramos con exportaciones de alrededor de 150.000 toneladas al extranjero. Las bacterias rizosféricas ayudan en gran medida al desarrollo de la planta y su crecimiento en la rizosfera, así como de su entorno radicular, el cual determina el desarrollo de las plantas y su resistencia a los factores ambientales. A través de la solubilización de nutrientes y del control biológico de patógenos, estos microorganismos, como las bacterias del género Bacillus, son esenciales para la nutrición y la salud de las plantas. Dentro de este grupo se encuentran especies como Bacillus subtilus, Bacillus cereus, Bacillus megatherium, que son particularmente útiles porque pueden solubilizar el fósforo, un nutriente esencial que muchas veces está presente en formas en las plantas que no la pueden obtener. Estas bacterias también son fijadores de nitrógeno, las cuales nos ayuda al crecimiento y desarrollo de las plantas como respuesta a varios tipos de estrés. Estos incluyen ataques de insectos, infecciones por patógenos, sequía, salinidad, temperaturas extremas y radiación ultravioleta. Las interacciones con otros organismos como las bacterias mencionadas pueden afectar la producción de fenoles en las plantas y aumentarla. Los fenoles hacen muchas cosas para las plantas. Estos protegen a las plantas de enfermedades al actuar como compuestos antifúngicos, antibacterianos y antivirales. También protegen a las plantas de la radiación ultravioleta actuando como filtros solares. Los fenoles neutralizan los radicales libres y protegen a las células vegetales del daño oxidativo. Por varias razones, el uso de biofertilizantes, particularmente los basados en bacterias rizosféricas como lo son Subtilicerius y Megatherium, son una alternativa prometedora para la agricultura en México. Los biofertilizantes reducen la dependencia de fertilizantes químicos, lo que reduce la contaminación de nitratos y fosfatos en los suelos y en aguas subterráneas. Las bacterias rizosféricas ayudan a tomar el suelo, aumentan la materia orgánica y mejoran su estructura y promueven el flujo de agua y aireación. A lo largo del plazo, el uso de biofertilizantes puede reducir los costos de producción al reducir la necesidad de pesticidas y fertilizantes químicos. Al mejorar la salud del suelo y las plantas, se puede mejorar el rendimiento de los cultivos. La producción de alimentos más segura y saludable es posible gracias al uso de biofertilizantes. El uso de estos fertilizantes hechos a partir de bacterias rizosféricas ofrecen una oportunidad para crear una agricultura más sostenible en México, productiva y respetuosa con el medio ambiente. Es por esto que es necesario continuar investigando y desarrollando tecnologías apropiadas para su producción y aplicación a gran escala. En este proyecto se buscó encontrar el mejor biofertilizante entre estas bacterias que son fijadoras de nitrógeno y funcionan como rizosféricas, como bacterias rizosféricas, para poder empezar a producir algún tipo de respuesta en las plantas que nos ayude a determinar cuál podría ser un buen biofertilizante. La problemática. La producción de chile serrano enfrenta dos grandes desafíos: la disminución en la calidad de los suelos debido al uso de intensivo de fertilizantes químicos y la necesidad de mejorar la resistencia de las plantas frente a estresores ambientales como sequías, plagas y enfermedades. El reto es encontrar formas de incrementar la productividad y calidad del chile serrano utilizando prácticas agrícolas más sostenibles y eficientes. El uso de bacterias rizosféricas como biofertilizantes representa una alternativa prometedora, pero aún es necesario realizar estudios que demuestren su efectividad a gran escala, optimizando las condiciones de aplicación y asegurando que el impacto sea positivo tanto en el rendimiento del cultivo como en la salud del suelo y la biodiversidad del ecosistema. Es verdad, el chile serrano es un cultivo autóctono de México con una gran relevancia económica, social y cultural. Representa una fuente esencial de ingresos tanto a nivel nacional como en exportaciones. Sin embargo, la dependencia de fertilizantes químicos en su producción ha traído consigo problemas ambientales y un aumento en los costos de producción, lo que genera la necesidad de buscar alternativas más sostenibles. Los biofertilizantes, en particular aquellos basados en bacterias rizosféricas como Bacillus subtilis, Bacillus cereus y Bacillus megatherium, ofrecen una solución viable.
Estas bacterias promueven el crecimiento vegetal, mejoran la disponibilidad de nutrientes como el fósforo y aumentan la producción de compuestos bioactivos como lo son los fenoles y los antioxidantes, protegiendo a las plantas de factores estresantes y enfermedades. Además, su uso contribuye a una agricultura más respetuosa con el medio ambiente, reduciendo el impacto negativo de los fertilizantes químicos y mejorando la calidad del suelo. Esto solamente nos ayudaría a demostrar con qué bacteria se representa el mayor porcentaje para poder producir los compuestos mencionados, así como los antioxidantes. Esto podría ser escalado ya sea a la industria del chile serrano o incluso seguirlo indagando a otras industrias de plantas como lo son endémicas o otras plantas que necesiten biofertilizantes. Al crear este proyecto nos enfocamos también en la responsabilidad ética y las normativas a seguir, enfocándonos sobre todo en la ODS que hemos escogido de las Naciones Unidas, el cual es el 15, Vida de Ecosistemas Terrestres. Bueno, el objetivo 15 de los ODS es que se enfoca en gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación y detener la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad, está intrínsecamente relacionado con las prácticas agrícolas sostenibles como el uso de biofertilizantes en el cultivo del chile serrano. Este objetivo busca preservar la vida de los ecosistemas terrestres, fundamentales para la subsistencia humana y para la generación de más de la mitad del PIB mundial. Además de su valor económico, los ecosistemas también poseen valor cultural, espiritual, que deben ser protegidos. En este contexto, la investigación sobre el uso de bacterias rizosféricas, como las ya mencionadas, en la producción de chile serrano es un ejemplo claro de cómo la implementación de biofertilizantes puede contribuir a la protección de los suelos y a la biodiversidad, al mejorar la salud del suelo y reducir la dependencia de fertilizantes químicos. Estas bacterias ayudan a detener e incluso a revertir la degradación de la tierra, uno de los principales objetivos de la ODS 15. El uso de estas tecnologías agrícolas que permiten la regeneración de suelos degradados y el fortalecimiento de las plantas frente a estresores ambientales está alineado con las metas establecidas en el Marco Mundial Cumming-Montreal de la Diversidad Biológica. Este marco resalta la necesidad de transformar nuestra relación con la naturaleza para garantizar su conservación a lo largo plazo. La investigación en biofertilizantes apoya esta transformación, proporcionando una alternativa sostenible que puede detener la pérdida de biodiversidad y fomentar una agricultura más responsable. Al reducir el uso de fertilizantes químicos y fomentar prácticas más ecológicas, el cultivo de chile serrano con biofertilizantes contribuye a la meta de lograr sistemas agrícolas que no solo sean productivos, sino también respetuosos con el medio ambiente. De esta manera se promueve la salud de los ecosistemas terrestres, se detiene la degradación del suelo y se protege la biodiversidad, cumpliendo los objetivos del ODS 15 y asegurando la sostenibilidad para las generaciones futuras. También hemos listado las normativas a las que nos queremos apegar y lo podrán ver en la diapositiva. Bueno, los objetivos que se plantearon fue que el principal era desarrollar un protocolo de biofertilizantes para promover la producción de fenoles en el cultivo de chile serrano, así como mejorar el crecimiento y localizar cuál sería la mejor bacteria rizosférica que nos ayudaría. Los objetivos específicos fueron hacer un diseño experimental contando todos los factores de una forma adecuada, monitorear el crecimiento del chile serrano con las diferentes combinaciones de las bacterias para determinar qué bacteria sería la más significante, cuantificar los fenoles y antioxidantes al término del experimento y hacer un análisis estadístico para encontrar la respuesta significativa del uso de biofertilizantes. Bueno, los protocolos que nosotros llevamos a cabo durante la metodología para nuestro reto fue primero la creación del diseño experimental, luego fue el cultivo de las plantas y por último fue el análisis de laboratorio. Para esto, las bacterias se cultivaron en medio nutritivo bioxina a 37 grados con agitación por 18 horas y se inocularon en matraces y se monitoreó el crecimiento hasta alcanzar una densidad óptica de alrededor de 0,75. Las plantas de chile serrano se consiguieron en el municipio de Tlaxcala, se trasplantaron en charolas de 12 cavidades con el substrato compuesto de peat moss, humus de lombriz, agrolita y vermiculita con diferentes concentraciones y una vez plantadas se inocularon con 1000 microlitros de cada bacteria directamente en la tierra cerca de la raíz. Se utilizaron en total 48 plántulas distribuidas de acuerdo a los tratamientos experimentales. Las plántulas fueron cultivadas en dos condiciones de iluminación,
bajo luz, 16 horas de iluminación roja, con 8 horas sin iluminación y las otras con oscuridad completa. Se regaron con agua estéril 2 veces a la semana y se tomaron 2 medidas por semana del tallo: número de hojas, largo y ancho foliar. Después se realizó una extracción de fenoles y su posterior análisis siguiendo los protocolos de Herrera-Poole y Ainsworth en Gillespie, respectivamente. Asimismo, se realizaron 2 ensayos para determinar la capacidad antioxidante, uno con el reactivo de PPH y el otro con ABTS. Por último, se realizó una cromatografía de capa fina para separar los compuestos de las plantas, siguiendo el protocolo de nuestra maestra, la doctora Mari Rocha Pizaña, y en el diseño de experimentos se realizó con la herramienta de Minitab, donde se eligió el de 2 a la K con 3 factores diferentes. Se hicieron 3 repeticiones de cada variante, por lo que en total fueron 24 corridas. Originalmente se usó el factor de iluminación, sin embargo, por motivos que se mencionarán a continuación, se decidió no ocuparla. En este diagrama podemos observar a simple vista cómo fue que toda la metodología fue llevada a cabo durante estas 4 semanas. Al inicio del experimento se había tomado en cuenta un factor adicional, el cual ya no se tomó, y por eso terminó siendo un experimento de 3 factores, el cual fue de la iluminación. Es verdad que se gastaron recursos al intentar investigar si con la oscuridad alguna de las bacterias tendría un efecto positivo en el crecimiento de las plantas. Sin embargo, para la tercera semana ya se había muerto la mitad de las plántulas que estaban en la oscuridad, y para la cuarta semana solo sobrevivieron alrededor de 3 o 4 plantas. Aquí se puede observar una de las que sobrevivieron, del chile serrano, que creció con la bacteria Megatherium, pero se puede observar que esta planta no iba a durar mucho, que de hecho ya estaba si se podría decir, en muerte, porque se puede observar que el color es un color café oscuro, la planta está caída, ni siquiera tiene las hojas bien, no se podía medir, por lo que se descartó este factor. También analíticamente y en nuestro análisis experimental en Minitab, la única variable significante era la de la iluminación, haciendo que todos nuestros otros valores con las bacterias fueran despreciables, por lo que también se quitó por este motivo, porque no íbamos a poder observar realmente el comportamiento de las bacterias en la planta, sino nada más el comportamiento de la iluminación. Del lado derecho, no, perdón, del lado izquierdo se observa la charola. La primera fila eran nuestras plantas de chile serrano. Estas fueron crecidas en luz, con Concerius y Subtilus a la cuarta semana, y se puede observar una planta completamente sana. En cuanto al análisis estadístico, podemos presentar los resultados de esta manera. Este fue del crecimiento del tallo a la semana 4. Como se puede observar en la gráfica, bueno, estas gráficas representan qué tan significante fue un factor en el crecimiento. Como se puede observar para el tallo, la bacteria más significante fue la de Subtilus, en la cual si se tenía presente la bacteria, representaba un crecimiento alto. También se puede observar la de Megatherium, y por último, en tercer lugar, está la combinación de estas 2 bacterias. Donde tenemos la combinación de Subtilus Megatherium en la gráfica de interacciones, se puede ver que están a punto de tener una relevante interacción, o sea, una interacción que es significativa. Sin embargo, se puede decir que estas actuaron mejor de forma separada. Y bueno, para la cuarta semana, para el ancho foliar, se puede observar que la mejor combinación y la más significante fue la de las 3 bacterias. Estas interactuaban de una buena manera, por lo tanto, si se ocupan estas 3 bacterias, se puede observar que el ancho foliar de la planta del chile serrano es mayor. El último factor que se analizó estadísticamente fue el largo foliar. Esto se debe a que el número de hojas sí lo pudimos haber analizado, sin embargo tenía unas variaciones demasiado grandes debido a que las hojas se caían y debido a que en algunas mediciones no se tomaron de una forma adecuada. Así pasó lo mismo con los nódulos, porque al inicio estábamos tomando cosas o sea, tomábamos unas cosas que no eran nódulos como nódulos, por lo tanto se descartaron ambos factores. Solamente tenemos las hojas en cuanto a el largo y el ancho foliar y el tamaño del tallo, que definitivamente estos 2 resultados nos ayudan a
ver de qué manera fue que la bacteria afectó para que el crecimiento de la planta fuera óptima y estuviera de mejor manera, porque podríamos tener un tallo bastante grande, sin embargo tener hojas pequeñas y esto significaría que la planta no está del todo sana. Y también el color de la planta, pues en cada uno de los resultados que observamos, todas las plantas se mostraban completamente sanas y verdes. En cuanto al largo foliar, también se observa que la interacción de las tres bacterias es la óptima, em, por lo que podemos decir que para que tenga unas hojas bastante largas se podrían ocupar las tres bacterias, y para que el tallo sea para que el tallo sea más grande, definitivamente sería Subtilis, método comúnmente utilizado para evaluar la capacidad antioxidante de diferentes sustancias. Al hacer reaccionar el ABTS con un oxidante como el presulfato de potasio, se produce primero un radical catiónico, establece de color azul-verde. Este radical ABTS+ es muy sensible y absorbe la luz a ciertas longitudes de onda. Cuando se agrega una muestra con antioxidantes, el radical ABTS+, los antioxidantes le dan un radical menos electrones, lo que reduce el radical y reduce la absorbancia de la solución. La capacidad antioxidante de la muestra es proporcional a la disminución de la absorbancia a una longitud de onda específica. Con este ensayo se muestra que la capacidad antioxidante de las tres bacterias combinadas fue el mejor. Después de esto se puede ver que con el segundo mejor capacidad antioxidante es la de la bacteria Subtilus. Aquí se puede ya ver un patrón con esta bacteria siendo muy buena para el desarrollo de la planta. El radical de PPH libre, el compuesto estable de PPH, tiene un electrón que ha desaparecido, lo que lo convierte en un radical libre. Este radical tiene un tono violeta único. La reacción a través de los antioxidantes, una vez que el antioxidante entra en contacto con el de PPH, le da un electrón al radical libre, lo que lo estabiliza y le da el color violeta. Evaluar la capacidad antioxidante con la disminución de la absorbancia en una longitud de onda específica es proporcional a la cantidad de radicales de PPH neutralizados por los antioxidantes presentes en la muestra. Como se puede ver, la combinación de las tres bacterias fue la que presentó mayor capacidad antioxidante cuanto al de PPH, siendo la segunda Subtilis, y como se puede observar, Subtilis ha tenido esta capacidad antioxidante en segundo puesto e igualmente en la prueba de ABTS. Ciocalteu es una mezcla de ácidos fosfotungísticos y fosfomolibdíticos que reacciona con compuestos fenólicos en condiciones alcalinas, produciendo un complejo coloreado azul intenso. Esta reacción sirve como base para medir el contenido total de fenoles en muestras biológicas mediante un método espectrofotométrico ampliamente utilizado. El reactivo de Folin cambia de color amarillo a azul debido a los compuestos fenólicos presentes en la muestra. La absorbancia generalmente se mide a una OD de alrededor de 765 nanómetros y se puede calcular la concentración total de fenoles en la muestra comparando la absorbancia de la muestra con una curva estándar preparando una solución de compuesto fenólico conocido como ácido gálico. Como se puede ver en nuestros resultados, que fue lo que hicimos, la mezcla de las tres bacterias fue la segunda más fenólica, si se podría decirlo. Sin embargo, Megatherium fue la muestra que presentó en este resultado la concentración de fenoles más alta. La cromatografía en capa fina es una herramienta invaluable para analizar compuestos naturales como los fenilpropanoides y terpenos, que son comunes en muchas plantas. La cromatografía permite separar estos compuestos basados en sus diferencias de polaridad. Los fenilpropanoides, que suelen ser más polares debido a la presencia de grupos hidroxilos y otros grupos funcionales polares, tenderán a quedar retenidos más en la fase estacionaria polar y migrarán a una distancia menor en la placa. Por otro lado, los terpenos, que son compuestos más apolares, tenderán a migrar a una distancia mayor. Para visualizar las manchas correspondientes a los fenilpropanoides y terpenos se utilizan diferentes reveladores. En este caso, en los compuestos fenólicos se puede visualizar bajo la luz UV. Aunque todas las fitoquímicas no se han medido en su totalidad, se puede observar que están principalmente compuestos por terpenos y que contienen fenoles debido al estrés biótico moderado. A pesar de que solo se administró 1 mililitro de inóculo de cada bacteria, la primera interacción provocará respuestas inmunitarias en la planta, similares a las que se enfrentaría a patógenos. La presencia de fenilpropanoides o fenoles, como se muestra en el número 1, y su mayor composición, como se muestra en el número 2, explica la ligera coloración azul. Es por esto que podemos ver en la cromatografía que en las tres bacterias se observan ambos,
y esto es de gran interés debido al estrés biótico que sufrieron las plantas y cómo es que actuaron debido a las bacterias tanto por su valor económico como cultural. Originario de regiones montañosas, su resistencia a condiciones climáticas adversas lo convierte en un pilar fundamental de la agricultura nacional. Sin embargo, la producción intensiva de chile serrano ha derivado en problemas como la degradación del suelo y el uso excesivo de fertilizantes químicos, generando la necesidad de buscar alternativas más sostenibles. La investigación demuestra que el uso de biofertilizantes, específicamente bacterias rizosféricas como Bacillus subtilis, Bacillus cereus y Bacillus megaterium, puede ser clave para enfrentar estos desafíos. Estas bacterias no solo mejoran la disponibilidad de nutrientes esenciales como el fósforo, sino que también estimulan el crecimiento de las plantas, refuerzan su resistencia a factores de estrés ambiental y contribuyen a la producción de compuestos bioactivos como fenoles y antioxidantes. Estos compuestos ayudan a las plantas a enfrentar condiciones adversas como sequías y ataques de patógenos. El diseño experimental basado en el método 2 a la K con 3 factores bacterianos permitió evaluar el impacto de estas bacterias en el crecimiento del chile serrano, concluyendo que la combinación de las 3 bacterias fue la más efectiva en aumentar la capacidad antioxidante de las plantas. Esto respalda la idea de que la integración de biofertilizantes en las prácticas agrícolas no solo puede aumentar la productividad, sino también reducir el uso de productos químicos dañinos para el medio ambiente. El uso de biofertilizantes tiene un impacto directo en la sostenibilidad agrícola y la conservación del suelo, ayudando a cumplir con el objetivo 15 de la ODS de las Naciones Unidas, que busca detener la degradación del ecosistema terrestre y fomentar las prácticas agrícolas más respetuosas con el entorno. Con la implementación de estas tecnologías no solo se mejora la productividad, sino también se asegura la producción de alimentos más saludables, preservando la biodiversidad y reduciendo el impacto ambiental. En conclusión, la investigación destaca que las bacterias rizosféricas pueden transformar la agricultura mexicana, ofreciendo una solución sostenible para mejorar el rendimiento del chile serrano y reducir la dependencia de fertilizantes químicos, todo mientras se preserva el equilibrio ecológico y promueve la responsabilidad social.